Estamos enlazados con Rubén Cortés. Él es periodista, antes que nada, pero también es escritor, es analista político y columnista en López Dóriga Digital. Y es mi amigo, desde luego. Rubén Cortés, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas Buenas noches. noches, Buenas noches Pepe. ya. Hay mucho, Para mí, hay mucho de qué hablar. sí, te agradezco la llamada. Eres muy generoso conmigo al llamarme y comentar conmigo este tipo de temas. Te agradezco mucho y estoy a tus órdenes, Pepe. Bueno, básicamente, Rubén, es ¿cómo lees el informe que acusa a Cuba de promover el terrorismo de izquierda? Esto sale, por supuesto, de la cumbre contra el fentanilo que tuvo lugar en los Estados Unidos y el vocero fue, sin duda, Marco Rubio. ¿Cómo ves este señalamiento de que está convocando a Estados Unidos a promover, a tratar de frenar el terrorismo de la izquierda? Una cumbre a la que no asistieron ni México, ni Brasil, ni Venezuela. Pues tiene razón Marco Rubio. En el caso de Cuba es histórico. Marco Rubio lo hace ahora en un informe oficial, pero es sabido en Estados Unidos, en las memorias de Henry Kissinger, plantea que en 1974, cuando Cuba invadió Angola, Henry Kissinger dice en su libro de memorias, dice, ¿qué tan deteriorados estarán nuestros servicios de inteligencia que no nos enteramos de que los cubanos estaban en Angola cuando ya estaban allí? O sea, Cuba siempre ha estado un paso por delante en cuestiones de inteligencia, de penetración de organizaciones de izquierda de todo tipo que al final se vuelven terroristas. Estoy hablando de los montoneros en Argentina, de las FARC en Colombia, muchísimos, incluso dentro de Estados Unidos, los Panteras Negras, aquel grupo subversivo de insurgencia urbana que proliferó en Estados Unidos en los años 60, finales de los 70, finales de los 60, principios de los 70. Muchos Panteras Negras viven todavía a una edad avanzada en Cuba, acusados de terrorismo mortal en Estados Unidos. Muchos ya fallecieron. Entonces sí, creo que este informe de Marco Rubio viene a darle veracidad oficial a algo que ya se sabía y que Cuba ha practicado durante años. ¿Está Trump preparado para invadir a la isla? Yo sigo pensando que es caro, es muy caro una invasión a Cuba. No siempre esto de Venezuela quedó como un mito a favor de Estados Unidos. La operación contra Maduro fue por nota milimétrica. No siempre se da eso. Recordemos que hay un antecedente, recordarás cuando el intento de rescate de rehenes en Irán, cuando la época de Carter fue un fracaso. La caída del helicóptero, el Halcón Negro, que está incluso en el cine. Hay muchas operaciones de Estados Unidos que han fallado. Y no creo que Cuba en este momento todavía, creo que esto es parte de la presión que se está ejerciendo sobre Cuba para que de una vez entienda el gobierno cubano que está acabado, que no tiene futuro, que el futuro es negociar. Incluso creo que el principio que le están planteando es que haya algo parecido a lo de Venezuela. Sin embargo, es un gobierno tan débil que no está entendiendo que es una oportunidad de oro para que sobreviva. Rubén, precisamente el gobierno cubano no se hizo esperar y respondió inmediatamente a estos señalamientos que ahora nos estás comentando por parte del Departamento de Estados Unidos sobre la isla, al considerar que contiene acusaciones falsas dirigidas a justificar la política de presión y las acciones de Washington contra Cuba. Cree el ladrón que todos son de su condición, nada más acertado para caracterizar el informe del Departamento de Estado contra Cuba. Esto dijo Miguel Díaz-Canel, lo publicó en las redes sociales. Pues sí, que es de esperar. Los hechos son los hechos, datos y hechos es lo que mueve la opinión veraz en los informes. Y Cuba, por ejemplo, tiene actividad, Pepe, internacional, que Cuba es un país pequeño, pobre, tiene apenas 9 millones de habitantes, y Cuba, sin embargo, tiene tantas representaciones en países, tantas representaciones internacionales como China y Estados Unidos. En embajadas, un país tan pequeño como Cuba, 9 millones de habitantes, tiene 120 embajadas. México tiene 80.
y México tiene 140, casi 140 millones de habitantes, bueno, 135 millones. Eso te da la idea de lo activa que es Cuba, de cómo ha dominado este arte de la penetración. No nos vayamos tan lejos. Cuba ha repuesto lo que perdió en Venezuela, no en los niveles de Venezuela, pero sí en presencia. En apenas 7 meses, Cuba ha ido desmontando lo que tenía en Venezuela para ir poco a poco instalándolo en México. Cuba ha recibido de México casi 2.000 millones de dólares en petróleo, más de 3.000 millones de pesos en Sembrando Vida, en médicos, en apoyos que no se sabe porque la información está reservada en México. La presencia parlamentaria, diplomática, cultural, de todo tipo de México en Cuba. Todos los días hay un acto, hay 2 actos, en Morelia, en todos los estados. Hay que ver el X, los posts antes Twitter, del embajador cubano, de la embajada cubana en México. Es lo más activo que se puede ver, es más activa que una Secretaría de Estado en México. Cómo tiene una presencia notable en actos culturales, actos políticos, actos de apoyo, y eso Cuba lo montó en apenas 7 meses. Cambió Venezuela por México, lo está intentando hacer en apenas 7 meses. Eso quiere decir que tiene una experiencia vasta, amplia. Cuba tuvo de espía a Ana Belén Montes, era la jefa de inteligencia del Pentágono, que se dedicaba a Cuba y era espía cubana. Acaba de salir de la cárcel, estuvo condenada a un cuarto de siglo de cárcel en Estados Unidos. Juan Manuel Rocha, miembro del Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos, acaban de detectarlo, fue espía de Cuba durante un cuarto de siglo dentro de esa oficina. O sea, está muy aceitada la maquinaria cubana. Y sí, creo que este informe de Marco Rubio viene a decir algo que nadie se había atrevido a decir. Siempre criticar a la izquierda es muy políticamente incorrecto. Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano, premio Príncipe de Asturias, debió haber sido Nobel, decía que lo peor que puede hacer un escritor es pelearse con la izquierda. Es cierto, el escritor, el intelectual que se pelea con la izquierda le va muy mal, porque es muy políticamente incorrecto criticar a la izquierda, ya cada vez menos, y eso es lo que ha pasado con Cuba. Ni siquiera los grandes dirigentes estadounidenses, presidentes, secretarios de Estado, Kissinger ni siquiera lo dijo, y ojo, que Kissinger fue uno de los grandes engañados por Cuba cuando intentó negociar Kissinger con Cuba, quitarle el embargo, quitarle todo, y sin embargo Cuba le respondió invadiendo Angola. Kissinger entonces acuñó la frase de que negociar con los cubanos es casi imposible porque los cubanos parten en la mesa de negociaciones del 90% de su lado y apenas el 10% para el otro lado. Creo que eso es lo que están haciendo actualmente con Marco Rubio, con Estados Unidos, y ahí están trabadas las negociaciones. Pero no es el momento de Cuba, evidentemente. Cuba está disminuida, sigue teniendo este poder de penetración. En México se ha visto, pero México también cada día se queda más solo, porque ya solamente queda Brasil en el concierto de países de la izquierda populista, castrochavista, permíteme usar el término a modo personal, y lo más seguro es que Lula pierde en octubre. Entonces México también se va quedando cada vez más aislado en esta política de apoyo incondicional a Cuba, que viene, tampoco estamos descubriendo mucho, pero viene de la época del turismo revolucionario, cuando ir a Cuba era chic, era sui generis, era novedoso, y Cuba siempre manejó eso. Cuba siempre invitó a Cuba a los dirigentes políticos en cierne, dirigentes políticos jóvenes en los países latinoamericanos. Lula era un tornero que iba a Cuba, a la escuela del Partido Comunista. Maduro era un chofer de ómnibus que iba a Cuba, a la escuela del Partido Comunista, a la escuela de Ñico López. Por ahí pasó Evo Morales, por ahí pasaron todos. Iba el turismo revolucionario, más recientemente de Noroña, por ejemplo, dirigentes políticos mexicanos que eran
entonces apenas estaban en ciernes empezando, iban a Cuba a tratarse con el médico, los famosos médicos cubanos que eran los mejores del mundo. Eso es mentira, no eran para nada los mejores médicos del mundo, es pura propaganda castrista. Varadero, todo eso era parte y es parte del engranaje cubano para ir captando a periodistas, artistas, políticos jóvenes, políticos que tienen futuro, que le van viendo futuro. Para eso están las embajadas, las representaciones. 143 representaciones tiene Cuba en todo el mundo, al nivel de China, de Estados Unidos. Por supuesto, por delante de todos los países de América Latina, incluido Brasil, incluido México, los dos gigantes del continente. Gracias, Rubén. Como siempre, eres bienvenido. Gracias por este análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias a ti, Pepe, con admiración, con cariño y sobre todo con mucha gratitud. Gracias a ti. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.